Se nos acaba de unir Jessica Herrera, que también es otra de las ponentes. Buenos días. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este 18º Congreso Internacional de Análisis Organizacional, Transformaciones y Nuevas Formas de Organización a 2 décadas del siglo XXI. Como saben, tenemos una mesa muy interesante. Esta es la mesa temática de vida simbólica, poder y género, en la que vamos a abordar diversas temáticas desde distintas posturas, multidisciplinarias, interdisciplinarias, en el que hacemos el análisis sobre cómo el poder, como un elemento básico
sobre las relaciones, en las relaciones y sobre todo que es, en las cuestiones de género, cómo es el poder uno de los factores que determinan la forma en la que se dan las relaciones y cómo este poder afecta ciertas circunstancias y obviamente limita derechos de ciertos grupos, sobre todo conforme vayamos viendo las ponencias, pues vamos a ir analizando el aspecto específico que las y los ponentes han identificado a través de sus investigaciones y a lo que concluye, ¿no? A partir de toda una metodología aplicada para lograr llegar a estas conclusiones. Así que esta mesa va a ser muy interesante. Hay que recordar que la cuestión de género como constructo social, como construcción, implica este análisis, esta reflexión que nos lleva ahora a concluir que, bueno, si fue algo cultural, si es algo cultural, si es algo aprendido, pues lo podemos desaprender y reaprender, y justo hacia la construcción de nuevas formas de relacionarnos socialmente, es que todas estas estudios, análisis, reflexiones, investigaciones de las y los ponentes nos van a llevar. Así que esperamos que podamos aprovechar toda la experiencia. Recordemos que al final pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Al final se va a dar respuesta y también las y los invitamos a que al concluir la mesa se puedan permanecer para el evento de inauguración del presente Congreso Internacional de Análisis Organizacional. Tenemos previsto empezar 9:20 con nuestra primera ponente, pero mientras tanto, pues bueno, nada más reafirmar que este congreso, es interesante analizar cómo este Congreso Internacional de Análisis Organizacional ya considera dentro de sus mesas este tema, vida simbólica, poder y género. Eso es muy importante, tiene gran trascendencia porque implica que las cuestiones de género, la disminución y la afectación en los derechos de ciertos grupos a partir de la construcción social es una situación digna de análisis en un Congreso Internacional de Análisis Organizacional como este. Conforme vayamos viendo las ponencias, veremos que en algunas, por ejemplo, habla de la subjetividad y la construcción de la subjetividad dentro de las relaciones de poder de las ONGs, y ahí vemos el elemento poder. Otra ponencia va a ser sobre el acercamiento al estudio de las violencias en las organizaciones, y al final podemos seguir viendo la presencia de la violencia como un tema y una conclusión de las relaciones de poder y de la cuestión de género. La otra es cultura e identidad derivada de las prácticas turísticas sostenibles en una agencia de viajes. Y bueno, volvemos a ver la cuestión cultural ahí como elemento. Y la primera con la que vamos a iniciar hoy, construcción identitaria de las organizaciones religiosas, las representaciones simbólicas como estrategia para gestionar lógicas institucionales potencialmente contradictorias, que se ve por demás interesante, y segura estoy que vamos a aprender mucho de nuestras y nuestros ponentes el día de hoy, porque al final, como sabemos, las relaciones de poder y el constructo social del género se replican, estas ideas y esta construcción social que ya existe se van replicando en diversos espacios, prácticamente todos los espacios donde nos desarrollamos las personas. La iglesia, los medios de comunicación, la casa, la escuela, ¿no? Las instituciones académicas, pero tal vez eso es por encerrar ciertos, pero al final pasan todos los espacios, en la calle, ¿no? Y de ahí se derivan algunas cuestiones de violencia, como el acoso, el hostigamiento, el acoso callejero, en las instituciones académicas, como sabemos, pues donde se pueden dar todo tipo de violencias. Entre ellas podemos encontrar pues el acoso, el hostigamiento, dependiendo si sea entre pares o subordinados respecto a quienes dependen jerárquicamente de ellos y ellas. En la iglesia, a partir de, bueno, de ciertas cuestiones que ya están establecidas, escritas, y a las que nos tenemos que someter en los medios de comunicación a través de la información que nos envían diariamente, de las ideas que se siguen replicando. Sin embargo, justo como estamos viendo los movimientos sociales, la exigencia de
muchas colectivas, de muchas organizaciones, de muchas sociedades. La sociedad al final se está organizando y está exigiendo a nuestras y nuestros servidores públicos, al Estado mismo y a la sociedad una reflexión sobre el papel que están teniendo ciertos grupos y en la exigencia de adecuar el marco normativo cuando se refiere al tema legal a la realidad social. Y esta realidad social está ahí y entonces exige que la analicemos y que vayamos haciendo las adaptaciones, incluso como vemos en esta mesa, desde diversas perspectivas, desde diversas posturas, entrar a este análisis. Así que vamos a dar inicio, son las 9:20, es la hora prevista para que demos inicio con nuestras mesas. La primera mesa está, la primera ponencia de esta mesa de vida simbólica, poder y género está a cargo de la maestra Lorena Martínez Soto. Ella es de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, y como les decía, va a iniciar con la ponencia Construcción Identitaria en las Organizaciones Religiosas, las representaciones simbólicas como estrategias para gestionar lógicas institucionales potencialmente contradictorias. Adelante. No se escucha todavía. Perfecto. Ok, muy buenos días. Un saludo cordial para la directora de la mesa y para los compañeros asistentes. Como mencionaba la profesora Yuni, mi nombre es Lorena Martínez y soy estudiante del doctorado en estudios organizacionales de la UAM Iztapalapa, y lo que voy a presentar en esta mañana es un avance de mi tesis doctoral. Ya como se les mostró previamente, el título de la presentación es Construcción Identitaria en Organizaciones Religiosas, las representaciones simbólicas para gestionar lógicas institucionales potencialmente contradictorias. En función del tiempo voy a trabajar directamente lo que es la pregunta central de investigación sobre la que nos estamos basando y el objetivo de la investigación. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. La pregunta central se planteó de la siguiente forma: ¿de qué manera los dirigentes de las organizaciones religiosas construyen su identidad organizacional en el marco de las tensiones organizacionales que pueden generarse de la convergencia o de la confluencia de lógicas institucionales potencialmente contradictorias? Aquí nos estamos refiriendo específicamente a la lógica religiosa, que se considera como inherente a las organizaciones religiosas, pero también a la lógica económica, que se considera una lógica exógena, pero que es instituyente de las organizaciones religiosas. El objetivo principal se enfocó de la siguiente forma: cómo las creencias y prácticas vinculadas a la lógica económica influyen en los sistemas de creencias de los directivos de estas organizaciones religiosas y predefinen o influencian la manera en que estos interpretan lo que es la identidad de la organización. Vamos a la siguiente diapositiva. Enfoquémonos entonces en el marco teórico que daría sustento o que está dando sustento a esta pregunta y a este objetivo general. El marco teórico, siguiente diapositiva, por favor. El marco teórico se basó en tres ejes teóricos fundamentales: organización religiosa, y para esto tomamos el referente de las organizaciones religiosas como organizaciones híbridas. El segundo referente teórico es lógicas institucionales o la teoría institucional, para explicar las lógicas institucionales económica y religiosa. Y el tercero es la identidad organizacional, y para esto se abordó el paradigma constructivista interpretativista, de la identidad organizacional, y se tomó como referente el concepto de identidad organizacional de Gioia et al., en el que se hace referencia a la identidad como elementos estables y dinámicos y también como un proceso de construcción social. De Gioia se derivó un modelo de construcción de identidad organizacional que ellos también han desarrollado. Estos tres ejes teóricos entonces parten de estos referentes. Vámonos al capítulo metodológico de la investigación, en el que se operacionalizan estos referentes teóricos o estos ejes teóricos. Siguiente diapositiva, por favor. La metodología entonces de la investigación se desarrolló de la siguiente manera. Se escogió la metodología cualitativa. El diseño de la investigación se elaboró partiendo de los tres ejes de investigación de los que hablamos, de los tres ejes teóricos, que se convirtieron en dimensiones de análisis. Estas dimensiones de análisis son parte de la pregunta y el objetivo de la investigación, y se desarrollaron en estas tres dimensiones de análisis tres subpreguntas de investigación que
tienen sus respectivas proposiciones de trabajo. De estas proposiciones de trabajo se derivaron las variables o categorías principales que articulan cada una de las proposiciones de trabajo y que son de las que se derivaron los indicadores empíricos con los que se construyeron los instrumentos de recolección de la información. Las unidades de observación, en este caso, se definieron como los dirigentes de las organizaciones religiosas. En este caso se seleccionó una organización religiosa, específicamente una denominación religiosa protestante de origen norteamericano. Y la acotación espacial se hizo a una sede administrativa de esta denominación protestante. Las unidades de análisis se definieron como los elementos comunicacionales clave y en este caso los discursos que los dirigentes estaban desarrollando o desarrollan alrededor de lo que ellos consideran que es identitario de la organización en el marco de sus actividades cotidianas. El método de análisis de la información se eligió la fenomenología para analizar la información. La técnica de recolección de información fueron la entrevista, la observación, la revisión de documentos. El trabajo de campo se desarrolló en 3 fases. La primera de ellas tuvo que ver con el contacto inicial con la organización, la segunda con el desarrollo de la estrategia, cómo se iba a obtener la información, y la fase 3 incluyó la recolección de la información, que se basó principalmente en entrevistas y en observación de juntas directivas de estos dirigentes de la organización religiosa analizada. Tanto la observación como la revisión de documentos fueron técnicas de recolección de información que ayudaron para triangular la información obtenida en las entrevistas. El proceso de análisis de la información se realizó con base en la técnica de análisis fenomenológico que propone Mustakas y la técnica de análisis de la información que propone de fantasía-tema, que propone la teoría de la convergencia simbólica, que es el enfoque de análisis de la información. Veamos entonces ya lo que son los resultados iniciales de la investigación. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Los hallazgos de la investigación, el primero de ellos, o el que era necesario abordar en primera instancia, partimos nuevamente a responder la pregunta principal: ¿cómo los dirigentes de las organizaciones religiosas influyen, o cómo la lógica económica influye en la construcción identitaria que hacen los dirigentes de las organizaciones religiosas? El objeto de estudio, lógicamente, está centrado en el proceso de construcción identitaria de parte de los dirigentes de las organizaciones religiosas. Para esto se tomó como referente de análisis el modelo de construcción identitaria que propone Gioggia. Por lo tanto, se hizo una contrastación entre el modelo teórico y los hallazgos empíricos. ¿Qué se encontró en primer lugar? Primero, que los directivos de las organizaciones religiosas construyen su primera interpretación de lo que es la identidad organizacional a partir de las prescripciones institucionalizadas que define la organización acerca de sí mismas, es decir, los discursos formales sobre lo que es su identidad, su misión, su carácter religioso. Entonces, esto se ve expresado en escritos, en documentos organizacionales que la organización promueve y de los que los directivos hacen parte, porque ellos también lo promueven, a través del sistema religioso de creencias, su historia denominacional, las creencias, principios y valores de la organización, y todas estas narrativas acerca de lo que es la identidad organizacional en términos de lo central, distintivo y perdurable de la organización está enmarcado exclusivamente en una lógica religiosa. Es decir, los documentos oficiales dan cuenta de que la organización es eminentemente religiosa y que no hay un componente económico que haga ruido o en el que haya tensión, que genere tensión alrededor de esto. Sin embargo, en un segundo momento, vamos al paso 2, los dirigentes de las organizaciones religiosas construyen su identidad organizacional también teñidos o influenciados por unas prácticas manageriales y una estructura organizacional que están asociados a la forma organizacional empresarial, específicamente la forma corporativa. Esta estructura organizacional y procesos administrativos que ellos desarrollan de manera cotidiana
tienen un énfasis o un carácter eminentemente económico, porque son dirigentes, son los encargados de administrar a la organización. Entonces, ahí en este momento, entre el discurso, entre lo que ellos dicen y lo que ellos hacen, es donde se revela estas potenciales tensiones organizacionales entre las dos lógicas. ¿Cómo resuelven ellos esas lógicas? Perfecto. La resolución de las lógicas se da a través de un proceso de resignificación simbólica de lo que son sus prácticas y creencias manageriales o económicas a la luz de las creencias y prácticas religiosas. Es decir, y esto lo hacen a través de la construcción de elementos comunicacionales claves como fantasías, visiones retóricas, sagas organizacionales, historias comunes, creencias comunes, en donde se unen ambos elementos simbólicos y materiales de lo religioso y lo económico, y de esta manera se reconstruyen nuevas narrativas en donde ambos elementos son coherentes, pueden coexistir. De esa manera se logra el consenso organizacional, se evitan los conflictos y se reduce la tensión entre los directivos, entre lo que dicen y lo que hacen. ¿Qué se concluye para terminar? Que finalmente las organizaciones religiosas, como todas las organizaciones, están inmersas en un ambiente institucional altamente complejo y que deben responder a las demandas institucionales de una manera exitosa para evitar desaparecer, y que en el caso de las organizaciones religiosas, los imperativos definidos por la lógica económica, que es la que le da la legitimidad social, pero la lógica religiosa, que es la que ofrece su legitimidad social, y la lógica económica, que es la que permite la supervivencia económica, ellos deben encontrar las maneras de poder operar de acuerdo a estas dos lógicas y lidiar con esta complejidad. Entonces lo hacen a través de procesos, en este caso de comunicación, es una de las posibles explicaciones para que se disuelvan, se reduzcan las tensiones organizacionales derivadas de la coexistencia de estas lógicas institucionales potencialmente contradictorias. Muchísimas gracias, traté de sintetizar lo mejor que pude. Gracias por la oportunidad de presentar este avance de la investigación. Muy bien, muy interesante, maestra Lorena. Bueno, para continuar con el programa, vamos a presentar a nuestra siguiente ponente. Se encuentra aquí ya la Erika Vanessa Llanos Jiménez. Ella es de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Unidad Iztapalapa, y el tema con el que va a presentarnos el día de hoy es un acercamiento al estudio de la violencia en las organizaciones. Adelante, Erika. Hola, buenos días. Espero que todos se encuentren bien. También es una investigación en proceso y pues me ha costado muchísimo trabajo la parte de explicar cómo quiero estudiar la violencia dentro de las organizaciones, porque creo que al fin y al cabo estoy haciendo una propuesta de cómo acercarnos al estudio de la violencia, y pues de eso versará la presentación el día de hoy, y pues ya cualquier duda, pues supongo que haremos preguntas y respuestas al final. Podríamos pasar a la siguiente. Ok, perfecto. Muchas gracias. En este camino que he empezado para estudiar la violencia en las organizaciones, me he dado cuenta que la violencia como tal en las organizaciones, pues la verdad es que es poco estudiada. Estuve buscando tesis y trabajos, artículos, etcétera, dentro de pues, la amplia gama de posibilidades que tenemos para poder pues, localizar estos journals o este conocimiento, y me topé con esa dificultad de no poder encontrar
suficiente información. ¿Y esto porque pues la mayor parte de las investigaciones que se hacen en relación a la violencia lo hacen desde la perspectiva del poder? Esto quiere decir que pues se toma en cuenta como una perversión del poder o un abuso del mismo. No sé, bueno, más adelante les comentaré acerca de esta inquietud mía de hacerlos diferentes y de hecho contrastarlos haciéndolos contrarios, el poder y la violencia. Pero bueno, quiero empezar por el principio. Estaba yo buscando estas cuestiones de violencia y me topé con eso. Hay pocas tesis que hablan de violencia en las organizaciones. Encontré dentro del posgrado una que hablaba sobre violencia simbólica, la cual tiene, por ejemplo, una visión más hacia lo que yo quisiera hacer. Y también hay otra que igual retoma como violencia en las organizaciones también desde los discursos y situaciones así. Entonces también esas dos fueron las que yo encontré que fueron de la línea hacia donde yo quisiera estudiar la violencia. Y las demás, o sea, en realidad eran las únicas dos que había encontrado, y de las demás investigaciones que puedo encontrar hablaban sobre la violencia situacional, que va a ser esta violencia física o la violencia en donde podemos identificar fácilmente un agresor y un agredido, y eso es lo que voy a denominar como violencia situacional. Casi no se hablan, cuando se hablan de organizaciones violentas, se hablan de estas organizaciones del crimen organizado, en lo general, o sea, esas serían las organizaciones violentas, y pues eso me metió como, digamos, en algún problema, porque pues tengo como pocos ejemplos de dónde afianzarme en este sentido. Y bueno, lo que yo estoy proponiendo en primera, bueno, es recopilar, bueno, no recopilar, sino adaptar estos tipos de violencia que son la simbólica, la sistémica y la situacional, o sea, diferenciarlas, a cada una ponerle, digamos, un nombre y diferenciar en sentido estricto cómo se va, la relación que van a tener también, o sea, diferenciar cada una para poder encontrar entonces la relación que tendrían unas con las otras para poder, no sé, obviamente en mi cabeza es pues tratar de desactivarla, ¿no? O sea, tratar o por lo menos minimizarla, no sé. Supongo que también parte de lo que he entendido de los humanos es que pues parece que no podemos evitarlo. ¿Podríamos pasar a la siguiente, por favor? ¿Y tú por qué tienes que cambiar tu nombre? Ah, caramba, ya tiene teléfono, caramba, señora. Disculpe, señorita Lorena, ¿puede cerrar su micrófono, por favor? Gracias. Hay un momento, tuve un problemita con las presentaciones, un momento. Sí, gracias. Igual y puede continuar, Erika, si la tiene a la vista en lo que aparece. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, en ese sentido, a mí en la situación de tener que diferenciar el poder de la violencia, me he adherido pues a una posición epistemológica, porque realmente me pasé muchísimo tiempo tratando de hacer una diferencia, y pues para cualquiera de las dos, si te posicionas en que es lo mismo, pues encuentras muchísimos autores que te van a argumentar que es lo correcto. Y si encuentras del otro lado que son diferentes, encuentras a muchos autores que te van a decir, sí, son diferentes. Entonces, pues realmente eso fue lo que hice. Y bueno, estoy en una posición epistemológica en la cual estoy posicionándome y diciendo, son diferentes, son lo contrario. Y esto quiere decir que la violencia sería la ausencia del poder. Esto quiere decir, o sea, y eso a mí me hace mucho sentido
cuando estoy presenciando actos de violencia. O sea, una persona cuando pierde el control, por ejemplo, hasta en una violencia situacional, me he dado cuenta que eso pasa, ¿no? La persona pierde el control y entonces, o el control sobre la otra persona, sobre su voluntad, y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para someterla? Pues ejercer violencia. Porque realmente, pues, cada una tiene características diferentes y funcionan para diferentes cosas, mientras que el poder lo que busca es cuestionar, la violencia va a buscar romper, va a buscar destruir. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, Shu Han, que es uno de los autores ahorita más recientes en estos, bueno, digamos contemporáneo, pues, él justamente hace esta diferencia en dos de sus libros, uno que es sobre el poder, bueno, en varios la recalca, pero en dos en específico hace la diferencia explícita, donde es sobre el poder y topología de la violencia, y de ahí es de donde retomo las definiciones, porque me parece que son bastante claras en relación a lo que yo quisiera exponer. Y se propone que el poder superior se da cuando el súbdito quiere expresarse por sí mismo lo que quiere el soberano, cuando el súbdito obedece a la voluntad del soberano como si fuera la suya propia o incluso la anticipa. En esto, a mí lo que me quisiera retomar es la voluntad y también, por ejemplo, en el caso de eh, Weber, que habla también de, por ejemplo, en su definición de poder, habla sobre una probabilidad de no cumplir la voluntad de A. Y creo que eso, entre estas dos definiciones, es donde yo encuentro el argumento más válido en relación a la diferencia entre ambos. Porque cuando tú pierdes la voluntad de poder, o sea, de poder elegir, de poder negociar, esa probabilidad que tú se te está siendo arrebatada, entonces ya no es poder, ya te están violentando, ya es violencia. Porque ya no puedes negociar, ¿no? Entonces, no sé si se pudo retomar así. Podemos ahora la siguiente, espero que no haya problema para cambiarla. Pero bueno, entonces la violencia se va a definir o se describe entonces como, también lo retomo de Schuhan, como aquel acontecimiento que se impone pero no se puede interiorizar. Es ese desgarro que no da lugar a ninguna mediación ni reconciliación. Es a lo que me refería. Cuando ya uno está siendo violentado, la situación es completamente diferente. Ya nosotros no estamos buscando una negociación, estamos buscando cuestionar, no estamos buscando convencer o tratar de hacer lo que creo que la palabra más sencilla para explicar es negociación. Ya no estamos tratando de hacer ese ganar-ganar o algún tipo de convenio o entendimiento entre las personas, sino ya yo voy a imponer, me voy a imponer mi voluntad sobre la tuya sin importarme lo que a ti te pase, ¿no? Lo que tú quieras, lo que tú necesites, simplemente lo voy a, y eso, o sea, no voy a tener en cuenta en lo más mínimo si quieres o no quieres hacer las cosas, y entonces en ese momento, pues se va a efecto diferente en la persona y no va a haber esta interiorización como la hubiera en el poder, según Shulhan, sin un desgarro completo de la persona. Si pudiéramos cambiar a la siguiente, por favor. Y bueno, entonces, el poder no excluye, otra vez, Shulhan, el poder no excluye completamente la actuación y la libertad, hace uso de la libertad del otro, mientras que la violencia la destruye. Y esto me parece, o sea, a mí me lo retomé justamente porque les comentaba la dificultad que a mí me ha tomado
poder explicar esta relación entre poder y violencia. Y aquí es eso, o sea, habla sobre la libertad. Mientras uno la ocupa o la reconoce, el otro, la violencia, mientras el poder la reconoce la libertad, la violencia no la va a reconocer, simplemente la va a buscar destruir, porque pues de alguna manera, pues supongo que va en contra, ¿sí me explico? El poder, por alguna situación, bueno, eso ya lo que he visto en casos de violencia situacional, por alguna razón se justifica que entonces con cosas como por el bien mayor o por cosas así, que tú puedas tener actos violentos. Pero bueno, en este sentido, lo que yo estoy proponiendo en sí, y eso que es en lo que estoy ya avanzando más dentro de la investigación, nada más que todavía no me atreví a ponerlo en este congreso, es lo que yo quisiera es, de toda la violencia situacional, tenemos explicaciones estructurales para esta violencia. Es decir, y esto lo retomo de CISEC, la violencia situacional no nace de la nada, no es como, o sea, como la mayor parte de las veces tratamos de explicar, de decir, sí, esta persona golpeó a la otra y esa persona es un monstruo, esa persona es una social, esa persona sale completamente de la norma, cuando en realidad no. En las estructuras se van formando ciertos discursos, o sea, todo el sistema tiene muchos elementos que relacionados unos con los otros provocan de alguna manera que los individuos sientan que eso es lo que sientan cierta validez al hacerlo, o sea, que están validados por la sociedad al hacer cometer este tipo de crímenes. Y también en esto retomo a Rita Segato, y de hecho en esto de las feministas, pues en realidad toda la teoría feminista lleva un gran avance en comprender esta relación de la estructura con la violencia situacional. Y eso es lo que a mí me gustaría retomar en las organizaciones, porque da una vista completamente diferente, o sea, sería estudiar la violencia situacional a lo meso y llevarlo a lo meso. Eso es lo que a mí me gustaría. ¿Por qué? Porque entonces en vez de estar tratando de buscar, o sea, de estar solamente desactivando pequeños eventos de violencia que se ven en la organización, ya sea moving, sea acoso, sea de cualquier tipo de violencia que se ve en la organización, no se atacaría solamente el hecho del evento en sí, sino qué factores estructurales de la organización están avalando ese comportamiento dentro de las personas en la organización. O sea, si nosotros pensamos que solamente es la persona y sus valores culturales, o sea, que los que trajo en casa, y no, eso no es real. La organización también tiene procesos que validan el comportamiento de las personas violentas dentro de la organización, lo que lleva a que ellos al final se comporten así. Y paradójicamente, terminamos castigando a esas personas cuando todos los mensajes que se le dieron antes fue que era válido hacer lo que está haciendo. Y bueno, eso es lo que llevo hasta ahora. O sea, estoy en la situación de cómo se reproducen estos discursos y estas validaciones estructurales dentro de la propia estructura organizacional. Y pues espero que les haya parecido interesante. Gracias. Muy bien, Erika. Pues sí, es muy interesante recordar que en todos los espacios se nos educa y en las organizaciones, que es donde nos desarrollamos las personas fuera al final la familia también es una forma de organización, pero bueno, ya hablando estructuralmente y formalmente en las organizaciones, en las instituciones también nos educan. Cada persona nos educa con las actividades que se efectúan al interior de ella. Gracias, Erika. Muy bien, vamos a continuar con las y los ponentes de la presente mesa. Enseguida le vamos a dar el uso de la voz a Jessica Herrera Martel y Juan Manuel Herrera Caballero. Ellos intervienen desde la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, con el tema la construcción de la subjetividad dentro de las relaciones de poder en una ONG. Sí, en un momento abro la de... Escúchame. ¿Sí?
Ok, no los escucho, no sé por qué razón, pero bueno, Sí, si me todos escuchan. estamos silenciados para que usted tenga el uso de la voz. Ujú. La presentación la ponen, ¿verdad? Es que no. Sí, sí la ponen, pero si gusta empezar para que no pierda tal vez un poco de su tiempo. Sí, en un momento pongo la presentación. No escucho nada. Ok, si me voy a quitarlos y mejor lo hago. Aquí, ya está. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo no los escucho, pero vamos a empezar entonces. ¿Por qué? No sé por qué no se escuchan. No, estamos silenciadas todas y todos para que usted tenga el uso de la voz. Ah, ya, perfecto, listo. Pero sí la Entonces, si escuchamos. podemos poner la presentación, por favor, ya la escucho. Sí, si gusta ir empezando, estoy buscando la presentación. En un momento la pongo. Sí, pero si usted la tiene en su pantalla, igual y puede empezar. Bueno, entonces empiezo porque no sé si van a poner la presentación. Sí, en un ¿Sí? ¿La momento están ponemos poniendo? la Ah, ok. presentación, licenciada. Pero bueno, para cuestión de tiempo, yo creo que voy a empezar más o menos a hablar acerca de lo que es, ya cuando posteriormente tengan las diapositivas, ya vemos el seguimiento de las diapositivas, pero bueno. Eh, el tema es la construcción de la subjetividad en las relaciones de poder en una ONG. Esta cuestión es hecha a través de una temática, no es como trabajo. Entonces vamos a ver de manera teórica cómo se construye esta subjetividad dentro de las relaciones de poder en una ONG. Mm, todavía no, ¿verdad? No sé si usted también Bueno, este trabajo busca comprender cuáles son los aspectos que contribuyen a esta construcción de estas subjetividades que se dan a partir de las dimensiones y las características que conforman las jerarquías del Comité Organizacional AIESEC. Todavía no está. Bien, pero sí la tengo aquí. Entonces, bien, el análisis de las ONG en los estudios organizacionales, pues se ha visto a partir de una diferenciación de cómo estudiar a las organizaciones, que es lo que abre la apertura de los estudios organizacionales a diferentes organizaciones, a diferentes formas de organizarse en las que los estudios organizacionales pueden entrar. Para ello, se hace esta conciencia de cómo se estudian las organizaciones desde una cuestión diferente a lo que es las cuestiones funcionales. Entonces, a partir de que entran los estudios organizacionales y retiran un poco más esta cuestión funcionalista, abren un poco más a diferentes tipos de racionalidades donde las ONG empiezan a tener ciertos aspectos importantes y empiezan a ver que, bueno, que también hay otros tipos de organizaciones que son importantes y relevantes para su estudio. Es por esto que abren la apertura a hacer este tipo de investigaciones, abren la apertura de poder investigar diferentes organizaciones y bueno, todavía no está, pero tengo perdón, más o menos cómo va si la pudieras poner, diapositiva. perdón, Y si bueno, voy a hablar un poco acerca de lo que es la organización. Algunos ya han tenido, ya conocen un poco acerca de esta organización. Y bueno, pues es una organización que se encuentra a nivel internacional con jóvenes de 18 a 29 años y pues se dedican a hacer intercambios, se dedican a tener cierta comunicación entre ellos y surge a partir de la Segunda Guerra Mundial como una respuesta de los estudiantes a todos estos problemas y convergencias que pasaban en el mundo y que bueno, buscan a través de esta organización volver a tener cierta comunicación, volver a
que no se pierda el conocimiento, volver a tener esta convergencia entre ellos como estudiantes para dar respuesta a todas las problemáticas que se encontraban en ese momento. Y bueno, pues la misión igual usted puede compartir que se han visto tiene como objetivo crear líderes y personas que se desenvuelvan dentro de ambientes de poder, cuestiones sociales, y por lo general parte del eslogan de lo que te dicen, ¿no? Como dentro de la organización, es que muchas de las personas que han estado en esta organización pues tienen actualmente puestos de poder bastante amplios, ¿no? Entonces ese es un discurso que se va construyendo a través del tiempo, de cómo se genera esta parte de los miembros de la organización. Y bueno, a partir de ello, este discurso va a ser analizado y va a ver que dentro de esta construcción pues hay diferentes factores y diferentes aspectos que se dan a través de esta conciencia simbólica. Es que no recuerdo, entonces voy a ver. Disculpe, ¿nos podría compartir su pantalla, por favor? A partir de ello viene lo que es el poder y la subjetividad y cómo se ha venido estudiando a través de las diferentes disciplinas, ¿no? Y cómo se les va a dar un aspecto relevante dentro de los estudios organizacionales. Y bien, si hoy en día las investigaciones que se han hecho dentro de las ciencias sociales, podemos ver que incorpora ciertas categorías que son imprescindibles para explicar los diversos métodos y categorías que se encuentran dentro de lo que es el poder, hay que ver cómo es esta realidad que se manifiesta a través de ellos. Dentro de las disciplinas que nosotros encontramos el poder y la subjetividad sobre todo, vamos a encontrar que está la antropología, la sociología, los estudios organizacionales y algunas otras vertientes que nos ayudan a comprender cómo es este proceso de la construcción de esta subjetividad. Esta noción de poder se presenta a través de la comprensión de los fenómenos dentro de la organización en un ejercicio de estrategia que van a venir a través de diferentes cuestiones de un conflicto de poder que se manifiesta dentro de. No sé si puedo compartir la pantalla, porque ya encontré la presentación, entonces si no la tienen, para ver si la puedo compartir. Sí, de hecho, desde hace rato estábamos solicitándole que compartiera la pantalla. Porque no sé por qué ya ahorita ya no quiso abrir la presentación que nos habías hecho llegar. Entonces, sin problema, puedes compartir pantalla. Sí, creo que era más fácil así, porque, bueno. Entonces voy a hacer rápido, ¿no? La construcción de la subjetividad. Algunas cuestiones de cómo se construye esta subjetividad que ya había mencionado, este análisis de las ONG en los estudios organizacionales y cómo se viene a partir de esa diferenciación de la teoría de la organización con los estudios organizacionales y cómo se va teniendo diferentes aspectos en esta cuestión. Bien, vamos a cambiar estas diapositivas que son básicamente lo que ya expliqué. Y aquí es donde yo empezaba con lo que es el poder y la subjetividad, en donde ya más o menos comentaba que la subjetividad y la objetividad han tenido debates imprescindibles dentro de la filosofía, la sociología, la antropología y diferentes disciplinas que nos ayudan a converger para construir lo que es la subjetividad. Pero bueno, hay que tener en cuenta que la subjetividad abarca ciertas cuestiones que son simbólicas. Entonces es relevante también comprender que hay ciertas cuestiones culturales, no a profundidad, pero sí a un nivel un poco no tan despegado. Y bien, en esta cuestión de poder, bueno, tenemos la definición de Weber, donde nos dice que es la probabilidad de imponer la voluntad propia dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Este cuestionamiento ha sido retomado por Clegg y Hardy, y este concepto ha sido un punto crucial para estudiar el poder. A pesar de que ha sido bastante debatido y bastante cuestionado, se tiene que retomar para hacer un estudio del poder, de cómo ha sido estudiado este poder mediante estas cuestiones simbólicas. Después viene Lux con algunas de las 4 dimensiones que nos propone y nos dice, bueno, hay toma de decisiones, la no toma de decisiones, el poder simbólico y el poder en el sistema. Aquí nos vamos a enfocar en lo que es el poder simbólico. Para ver las metáforas de la organización, bueno, nos habla de cómo se pueden estudiar las organizaciones a partir de las diferentes metáforas, y viene lo que es la parte
de una perspectiva y la parte de la metáfora, ¿no? Entonces vamos a ver qué es clásica, moderna y simbólica e interpretativa. Aquí se retoma un poco la parte cultural, que es la relevante, porque vamos a partir de esta función simbólica e interpretativa, donde un patrón de significados le dan valor a ciertas cuestiones simbólicas que nos llevan a esta construcción de la subjetividad. Vamos a ver la diferenciación de lo que es el enfoque interpretativo con el enfoque funcional, a través de que en este énfasis interpretativo vamos a ver a los actores, la construcción social, la comprensión interpretativa y las definiciones plurales de las situaciones. Esta relación pues se ha venido estudiando acerca de la subjetividad desde diferentes autores, y parte de muchos se encuentran dentro de la sociología, como es de Lagarde, Saleh y Selmerman, y todos estos autores nos ayudan a comprender esta diferenciación de lo subjetivo, lo objetivo, cómo se construye esta subjetividad, y no solamente eso, sino también han apostado por metodologías que ayudan a estudiar este tipo de fenómenos. La parte del organizing, que es la interacción de los individuos, que es lo que se pretende estudiar, y la parte del discurso de Foucault. En cuanto a Foucault, vamos a ver qué es el discurso de Foucault, donde vienen diferentes aspectos de cómo él retoma lo que es el contexto y la organización a través de las estructuras. Y los niveles de análisis que se dieron es el discurso, el lenguaje, la subjetividad y algunas expresiones como es la expresión, la comunicación, lo simbólico y lo significativo, lo que le da sentido, para que a través de este proceso llegue a un proceso de validez mediante la interacción lingüística. Estos sujetos se retoman a través de un comportamiento, de un contexto que se va dando a través de un discurso mostrado a través de diferentes ideologías. La participación por medio de la palabra de algunos de los autores de los estudios organizacionales, que nos hablan de cómo es el sujeto y cómo este sujeto incide en la participación de la organización. El lenguaje a través del discurso, con la relación de lo que es la estrategia y el actor, y viene lo que es la teoría comunicativa de Habermas, a través de cómo este discurso es construido, cómo le da sentido, cómo lo adquieren los mismos individuos dentro de, y cómo se sostienen dentro de este discurso dirigido. El discurso de poder en la práctica, pues obviamente ya se tiene que, hay diferentes situaciones en las organizaciones donde se da este discurso ya que de manera explícita, pero también hay otro discurso de manera implícita, y ese es el estudio, ese es la parte fundamental para poder comprender cómo se construye este tipo de subjetividad. Se retoma esa teoría de la comunicación de Habermas para mostrar los diferentes tópicos que adquieren esta parte de lo que es el lenguaje, y bueno, viene la parte individual y la parte subjetiva, que es la que se retomó para realizar la realización de este trabajo. Los análisis del discurso y cómo se van viendo a través de las diferentes identidades, tecnologías, y cómo todo este uso ejerce un poder y se implica dentro de una organización, y en este caso, que es similar a una red, como lo menciona Foucault. La formulación de este discurso tiene una serie de implicaciones cruciales en este análisis, y bueno, se va viendo, retomando cuáles son los diferentes análisis y nivel de profundidad en el que se puede llegar a hacer un análisis de este discurso. Me estoy yendo un poco rápido porque creo que ya no me quiero pasar. La construcción de la subjetividad va a ver a través de diferentes aspectos que vienen con lo que es la cultura, con lo que es la relación de poder, estas interacciones sociales que se dan a través de la cultura y el poder, esta parte de lo que es el lenguaje. Esta parte de lo que es el lenguaje y las interacciones sociales, el discurso, la validez y la legitimación, y a partir de lo que es la construcción de la realidad compartida. La construcción de la subjetividad. Para la parte de la construcción de la subjetividad se retoman varios autores, no solamente desde la filosofía, sino también de la sociología, y parte de ello, primeramente, se hace un análisis de lo que es, desde la filosofía, cómo se constituye y cómo se ve lo que es la subjetividad. Posteriormente, se hace un análisis desde la sociología de cómo es esta construcción de la subjetividad, para posteriormente llegar a la comparativa de cómo se estudia dentro de la sociología y las similitudes donde se pueden estudiar dentro de los estudios organizacionales. La construcción de la subjetividad, pues obviamente nos adentra a una infinidad de vertientes que son significados y cuestiones que nos ayudan a ver las representaciones sociales y las relaciones en cómo se constituyen. Para esto se retoma a Bourdieu y se le hace un análisis de sus diferentes obras,
a partir de un enfoque no solamente metodológico, sino también explicativo y reflexivo en cuestión de cómo él lleva la práctica de todas sus investigaciones que va haciendo a lo largo del tiempo para comprender lo que es esta violencia y para comprender todo esto, esas cuestiones de la construcción de la subjetividad. Él nos dice en muchos de sus libros cómo se debe hacer este tipo de investigaciones metodológicamente y cómo hay que tener ciertos enfoques y el nivel de comprensión. Él le llama en uno de sus apartados comprender y explica metodológicamente cómo se tiene que comprender a través de cómo se analiza y cuestiona las diferentes entrevistas y cómo se va haciendo. Él no solamente te hace una explicación de cómo tienes que llevarlo haciendo, sino te muestra cómo tienes y cómo va llevando a través de su obra y a través de todos sus libros, cómo van haciendo sus diferentes investigaciones para posteriormente tú comprender cómo vas a hacer la construcción de lo que tú quieres estudiar. En cuanto a esta parte metodológica, habla de esta reflexión donde tienes que procurar no tener esta violencia dirigida, algo así lo maneja, porque dice que hay cierta violencia en el momento que tú ejerces entrevistas. Entonces lo que te dice es, tienes que tener ciertas pautas para que tus entrevistas o todo lo que tú estés diciendo no tenga ciertas implicaciones en el resultado de lo que tú quieres, porque muchas veces uno ya va con la conciencia de lo que quiere escuchar o con lo que va a investigar, pero si no tienes esta apertura o si no tienes este nivel de comprensión que lo llama así en su capítulo, pues no vas a poder llegar a tener lo que es realmente, lo que está sucediendo dentro de la investigación. Es el punto de intersección. El ejercicio de comprender viene a través de una comunicación no violenta, que es lo que mencionaba, la imposición, tratar de no tener una imposición, un ejercicio espiritual de saber que, bueno, no sabes lo que va a pasar, pero pues vas a investigar, la resistencia a la objetivación, la construcción realista y los escritos de la escritura. También dice que en la escritura, cuando uno pasa, hay una cierta pérdida en el sentido de que la persona te puede decir una cosa, tú puedes interpretar otra y en el momento de escribir vas a escribir otra cosa diferente. Entonces es tener como una línea de qué es lo que vas a ir escribiendo. Y eso se retoma un poco para poder comprender cómo se va a hacer esta construcción de esta subjetividad. Él habla en su libro La miseria del mundo, Bourdieu nos muestra diferentes aspectos de cómo hacen ciertas investigaciones con diferentes autores y cómo toda esta obra es una combinación, reflexión de lo teórico y lo empírico. No solamente es esta cuestión teórica de lo que van a investigar, sino hay muchas cuestiones empíricas que se retoman para poder hacer esta investigación, lo cual es muy interesante. Su estudio y sus categorías y sus dimensiones es impresionante porque son bastantes dimensiones, bastantes categorías, donde cada una de las categorías adquiere una infinidad de diferentes dimensiones. Y bueno, para esto hay que tener en cuenta que esta subjetividad se da a través de lo que es un capital, que es un capital simbólico, a diferenciación de los diferentes capitales que menciona, donde viene este proceso de legitimidad. Ahora también viene lo que es el habitus, como otra de sus categorías, donde también retoma lo que es lo subjetivo y lo subjetivo, y luego viene la estrategia para mostrar cuál es esta relación que se da entre lo subjetivo y lo objetivo y lo que se legitima para llegar a lo que es el habitus. Posteriormente viene lo que es el poder simbólico, donde hay diferentes formas de un sentido y significados, en donde habla acerca de un poder carismático, que de hecho otros autores ya lo habían mencionado, pero aquí hace lo que es la violencia simbólica. Parte de lo que son las relaciones sociales y las representaciones, y nos dice que, bueno, hay diferentes tipos de representaciones dentro de las sociedades y cómo estas se van a converger para tener ciertos significados. Posteriormente nos habla a través de lo que es un campo y cuáles son los sistemas de disposiciones, y este campo está vertido a través de en un tiempo, en un espacio, en un lugar determinado, y este campo nos da la apertura a lo que es el espacio social, donde este espacio social está dotado de diferentes tipos de capitales que se lo toma de este lado, pero que, bueno, es una interacción de diferentes aspectos que colaboran y contribuyen a que se genere este tipo de campo y este tipo de hábitos, porque todos estos conceptos están relacionados. Entonces, cada uno tiene diferentes categorías, cada uno va de diferente manera, pero hay una interacción en cada uno de ellos para comprender lo que es esta parte subjetiva, ¿no? La complejidad de lo que es lo subjetivo. Viene lo que es las estructuras estructurantes, que también menciona Bourdieu, a través de cómo se generan este tipo de estructuras y lo que le da el poder a la gente, ¿no? Y dice, bueno, son grupos, instituciones, individuos, donde esta gente tiene cierta movilidad para hacer sus juegos y para hacer ciertas cosas,
que nos menciona a través de lo que son las prácticas. Estas prácticas van a retomarse otra vez dentro de un espacio social, dentro de una representación donde viene un campo y donde viene un hábito. Bien, posteriormente viene lo que son las formas culturales, donde se manifiesta el conocimiento de valores y lo que es el capital cultural. Estas teorías son claves para comprender un poco de esta sociología y cómo se adquieren estos autores para ver cómo se genera este tipo de construcción de la subjetividad. Entonces son posiciones sociales que se estructuran a través de un campo y este campo tiene como resultado las relaciones sociales que se van viendo dentro de las organizaciones que están generadas por un hábitus y que por lo general este tipo de hábitos tiene ciertas sistema de disposiciones. Son prácticas que le dan un sentido de la práctica, donde de hecho tiene un libro donde habla de esta parte de lo que es el sentido práctico, y luego vienen lo que son los diferentes capitales. Para la parte de los capitales creo que se ve más adelante. Esta configuración, bueno, pues viene una doble existencia de lo que son los cuerpos y lo que son las cosas, lo que es el hábitus y lo que es el campo. Entonces es una separación de cómo vas teniendo lo que es el cuerpo y lo que son en sí las cosas. Entonces, dentro de esa diferenciación, habla de un sentido práctico, habla de una estrategia, y de este lado ya se ve a un aspecto un poco más simbólico de cómo vienen los diferentes aspectos para tener este interés y estos diferentes capitales que se unen. Sí. Jessica, ya se excedió del tiempo. ¿Te gusta empezar a concluir? No escucho. Ya se excedió del tiempo, digo que ya se excedió del tiempo. Si gusta empezar a concluir para poder ir cerrando. No se escucha. Jessica, le decía que ya se había excedido el tiempo y que si quería empezar a entrar a las conclusiones de manera directa. Ok, perdón, es que si no se escuchaba. Y bueno, ya para terminar, entonces son ciertas cuestiones donde las interacciones sociales nos muestran las características inherentes de la organización y pues cómo se estudian a través de ello, y es importante comprender, no solamente ver al poder desde una forma funcionalista o desde una forma un poco objetiva, sino también hay ciertas cuestiones que dan a partir de la subjetividad de lo que es este poder, a partir de este discurso, que son relevantes para comprender en esta cuestión. Y ya, por mi parte sería todo. Gracias. Muchas gracias, Jessica. Muy interesante la postura y la investigación y cómo se está abordando desde el punto de vista metodológico, que nos hace visibilizar y evidenciar esto que decíamos igual con la ponencia de Erika Llanos, que en las organizaciones, independientemente del nivel, pues bueno, existe el poder y en el ejercicio del poder se cometen violencia, ¿no?, en contra de algunas o algunos de los integrantes de la organización, y me parece muy interesante, así como lo hacía también la maestra Lorena Martínez, el analizar cómo en todas las estructuras y en todos los espacios de desarrollo de las personas se ejerce violencia, ¿no? Y cómo el género y el poder son estos elementos, y también desde lo simbólico existen elementos que limitan los derechos de otras y otros. Muy bien, pues me voy a permitir presentarles al doctor Gerardo Samaniego Santamaría. Él es de la Universidad de Quintana Roo y es quien coordinó esta mesa para que pueda hacer el cierre de la mesa. Les pido a las y los participantes, si tienen alguna pregunta, que las vayan desarrollando en el chat para que al concluir el cierre del doctor Samaniego podamos entrar al espacio de preguntas. Y doctor Samaniego, adelante. Muchas gracias, doctora Yunitzilim Rodríguez. Excelente moderación, siempre muy puntual con los tiempos, y me parece que muy interesantes las ponencias que hemos escuchado de las participantes en este Congreso de Análisis Organizacional, y sobre todo cómo se evidencia la influencia de conductas desde el lenguaje en las organizaciones religiosas, como ya bien lo señaló la primera de las ponentes, cómo posteriormente nos expusieron
la situación de la violencia, qué es lo que expresa dentro de una organización, qué es la ausencia del poder o una ausencia justamente de un orden dentro de la organización, y finalmente esta brillante ponencia donde nos señalan aspectos del lenguaje sociológico, del lenguaje subjetivo dentro de las organizaciones y cómo se va configurando. Me parece que han sido muy puntuales cada una de estas ponencias, y por tanto las felicito a quienes han participado el día de hoy en esta mesa de género. Y pues yo le pediría, si hubiese alguien que hubiese alguna pregunta, que nos pudieran apoyar ahí señalándonos cuál es la pregunta, o bien finalmente, si me lo permite la moderadora, pues abrir un espacio como de reflexión final, digamos, de cada una de las participantes para que den, digamos, en una breve conclusión respecto de las brillantes ponencias que ya nos han brindado dentro de esta mesa. Entonces, muy bien. No bueno, sé Gerly Tatiana Rodríguez Reyes. Sí, Gerly Tatiana Rodríguez Reyes ya hizo una pregunta directa a la maestra Lorena Martínez, y le pregunta qué le motivó a realizar esta investigación, más allá del objetivo de la investigación, por qué le interesa comprender este fenómeno. Maestra Lorena. Bueno, mira, la pregunta te la puedo responder sencillamente porque trabajo en una organización de estas, porque llevo unos 30 años de experiencia dentro de estas organizaciones como directiva, y porque me interesa me apasiona el tema de las organizaciones religiosas, pero específicamente el comportamiento económico de las organizaciones religiosas y cómo eso logra ser justificado, ser legitimado, ser coherente en la cabeza de las personas que trabajan en estas organizaciones para que no les haga ruido. Es decir, cómo se da esa, como una especie, yo lo llamaría como una especie de esquizofrenia. Yo no soy psicóloga, pero digo que soy, pero no soy. Digo que soy capitalista, pero digo que no. Busco el lucro, pero digo que no, que estoy buscando otra cosa. Es decir, finalmente la manera como se comportan las personas, los individuos, los sujetos, en este caso los managers, porque el tema de la feligresía, el tema de los miembros es un tema secundario para mí. Mi énfasis es organizacional, o sea que realmente me interesa la organización, cómo se estructura, cómo los sujetos que arman, que construyen y reproducen estas organizaciones y sus maneras de actuar legitiman ante sí mismos y ante sus audiencias este comportamiento dual, que a veces genera mucha tensión en ellos mismos, ellos las perciben, pero también cómo tejen otra vez historias alrededor de eso para que eso no choque, no haga ruido, sino que sea coherente, ¿no? Cómo vivir entre lo que se dice y lo que se hace para no enloquecernos nos lleva a construir imaginarios, narrativas que nos ayuden a sobrevivir a esas contradicciones, se llaman contradicciones. Básicamente es eso, es un interés muy personal, una pasión mía por este tema, y finalmente esa es mi motivación. Muy bien. No sé si existe alguna otra pregunta por ahí para nuestras participantes. Bueno, la misma pregunta para Erika Llanos. ¿Qué fue lo que la llevó, por qué le interesó comprender y hacer esta investigación desde esa postura? Adelante, Erika. Muchas gracias. Pues en realidad, desde la licenciatura estuve estudiando sobre violencia. Me llama mucho la atención la naturaleza de la violencia, y pues la trasladé a la violencia en la organización. Y de ahí, la verdad me ha apasionado mucho el tema porque he encontrado, de hecho hace poquito en un seminario sobre poder, hablé sobre la violencia de género en las organizaciones, justamente por tratando de retomar esta situación de cómo las estructuras van
validando ciertas actitudes dentro de las organizaciones. Y no sé, me parece que tenemos que buscar soluciones. O sea, que como investigadores tenemos una deuda social, y más nosotros que nos están pagando para hacer lo que hacemos. Entonces es parte de un compromiso social de tratar de buscar algún hilo conductor para una mejor respuesta hacia las problemáticas que aquejan la sociedad hoy en día. Entonces va a sonar bien idealista, pero de verdad que es así. Y bueno, obviamente también mi tema de investigación me lo permite. Ahorita estoy estudiando multiculturalidad canadiense y pues también hay una relación parecida en ese sentido, pero por eso digo que la propuesta de estudiar la violencia, pues para mí es una propuesta, podría ser hasta metodológica, porque podríamos tomar diferentes elementos y también ver que la violencia se reproduce de cierta manera parecida, aunque le cambiemos los apellidos o los nombres a los elementos que la acompañan. En el caso del CEMPO ocupé el género, y acá en el caso de mi investigación que hago normalmente ocupé lo racial, ¿no? Las discriminaciones raciales y en esto que está escondido dentro, para mí, o sea, dentro de lo que yo veo, está escondido dentro de la multiculturalidad, ¿no? Pero al final es un tipo de adoctrinamiento de las culturas dominantes. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me motiva para estudiar la violencia, tratar de buscar soluciones para desactivarla en todos los sentidos en que se pueda desactivar, y pues por eso lo hago. Muchas gracias por la pregunta. Muy bien, muy interesante, sobre todo cómo la violencia que se da de manera muy diversa en el interior de las organizaciones puede expresarse e ir desarrollando a una organización a partir, como bien señalas, de la validación o no de ciertos tipos de violencia dentro de una organización. Hasta cuándo se permite, cuándo no, cuándo sí se investiga una situación de violencia, cuándo se valida también al interior de una organización y se toma como un valor entendido, ¿verdad? Entonces resulta muy interesante esta investigación. Muchas felicidades. Y bueno, pues yo creo que haríamos la misma pregunta a la tercera de nuestros participantes, para efecto de que nos pudiera exponer cómo esta parte de la subjetividad influye dentro de las organizaciones. Adelante. Active su micro, Jessica. No la escuchamos, no la escuchamos. Jessica, no la escuchamos. Listo. Ciertas cuestiones que tienen que tener en la parte de lo que es las investigaciones dentro de la parte subjetiva adquiere bastante relevancia, porque no solamente se enfocan en ciertas investigaciones que se van dentro de lo funcionalista, sino esta nos abre a partir de nuevas racionalidades en esta parte de lo que es la racionalidad del poder, donde nos muestra diferentes vertientes de cómo se pueden estudiar las organizaciones y por qué es relevante estudiar esta parte, ¿no? Hay una complejidad bastante amplia a través de cómo se estudian esto partiendo de las diferentes racionalidades. Y lo que hacen los estudios organizacionales como tal es abrir esta apertura a nuevas investigaciones y nuevas formas de estudiar las organizaciones. Y creo que poner sobre la mesa ciertos aspectos que van como el poder y como lo simbólico y la parte subjetiva es relevante, porque no nos vamos a un nivel más profundo de lo que se quiere estudiar en la organización. Nos vamos sobre los individuos y sobre los grupos y cómo se estudian y lo que se genera dentro de este tipo de grupos. Y yo creo que es relevante hacer este tipo de investigaciones dentro de los estudios organizacionales, porque parte no solamente de la variedad que tienen las diferentes disciplinas de lo que es lo subjetivo y lo objetivo, este dualismo, sino que aparte nos brinda diferentes visiones de cómo se ve desde la antropología, desde la sociología, desde la filosofía, y cómo se van estudiando a partir de ello. Y hacer esta diferenciación, yo creo, tanto como lo han visto los sociólogos desde su parte metodológica,
cómo se puede estudiar dentro de los estudios organizacionales y dentro de las organizaciones ese tipo de cuestiones un poco más simbólicas e interpretativas. Y ya, por mi parte, Qué interesante. Muchas gracias, Jessica. La verdad es que me gustó muchísimo tu participación porque tocas un aspecto muy importante. Cada quien le va imprimiendo su propia subjetividad muchas veces a esas relaciones y tienen mucha influencia en la vida organizacional. Entonces, pues me parece de suma relevancia tu investigación, lo que has planteado y pues mis felicitaciones también para ti. Tenemos un mensaje al final, vamos a tener que prender las cámaras todos los participantes a efecto de poder tomar una captura de evidencia fotográfica y videográfica relativa a la participación de todas ustedes en esta mesa. Entonces, pues eso, en el momento que nos lo indique la doctora Yunit Slim Rodríguez, pues sí les pediría que todas hiciéramos este ejercicio para efecto de poder tomar esta evidencia de, digamos, de todo el gráfico de todas las imágenes. No sé si nos queda alguna otra pregunta por ahí, doctora. Si alguien, alguna de las participantes quisiera hacer alguna pregunta, puede ponerla en el chat. Mientras tanto, nada más quisiera un poquito acotar. Me parece muy interesante lo que señalaba Erika, en el sentido de este compromiso que tenemos las y los estudiosos de todas las ciencias, quienes estamos desde la investigación. Al final lo que aportamos a la sociedad tiene que ver con la investigación, ¿no? La analizamos desde una perspectiva, desde una postura, desde una metodología y aportamos a resolver las problemáticas sociales. Y bueno, cada profesional hace lo suyo, pero lo nuestro es parte, las aportaciones que hacemos también tiene que ver con esto de proponer soluciones. Y más allá de proponer, analizar el contexto, analizarlo desde diversas posturas para que este análisis nos lleve a la reflexión de cuáles son las causas, cuál es el diagnóstico, cuáles son los factores y ya conociéndolo podemos identificar tal vez cuáles son las medidas, las políticas, los objetivos, las estrategias y las acciones específicas que se pueden desarrollar desde el gobierno, desde la sociedad, de cualquiera de las instituciones para disminuirlas, o como bien decía Erika, pues bueno, obviamente la idea es eliminarlas, erradicarlas, pero si no, por lo menos en el camino irlas disminuyendo, en lo que se logra esta conciencia social de qué es lo que nos lleva a esta situación y que muchas veces, como bien decía la maestra Lorena, pues bueno, tiene que ver con el constructo, y como señalaban nuestras otras ponentes, también con lo que simbólicamente se ha aceptado, con lo que socialmente se ha construido y que es aceptable, pero que hoy hacemos el análisis de cómo estas construcciones, pues bueno, afectan derechos y entonces tenemos que cambiar, progresar y adaptarnos a una nueva realidad social en la que tenemos que ser respetuosos y respetuosas de los derechos de todas las personas. Si hubiera alguna otra pregunta, me gustaría que la hicieran en el chat y si no, si gustan prender sus cámaras para que tomemos la foto grupal y ya para que haga el cierre el doctor Samaniego, si así lo consideran. Si alguien tuviera alguna otra pregunta. No sé si también, doctora Yulitsin, quisieran las participantes cerrar con en 2 minutos de participación una conclusión respecto de su investigación, de 3 minutos entonces, perdón, de 3 minutos a efecto de que pudiesen, digamos, cerrar y poder posteriormente hacer este ejercicio. Adelante con la primera de las participantes, por favor. No sé si me corresponde a mí iniciar con estas conclusiones. Así es. Adelante, por favor. Efectivamente, al terminar rápidamente, al cerrar respetando el tiempo, al hacer el cierre de la presentación, yo comentaba que el campo de las organizaciones es muy variado y en este caso las conexiones entre lo que es la sociología de la religión, la sociología de las organizaciones, la antropología, la psicología, todo esto como investigadores son herramientas, son campos es decir, los fenómenos reales que se observan
que podemos observar tienen múltiples explicaciones y que son ricos de analizar a partir de esa multidisciplinariedad que proveen los estudios organizacionales, este caso, ese uso múltiple de herramientas desde diferentes disciplinas. En el caso de la religión, como fenómeno social y ya llevándolo como institución y ya luego llevándolo al campo de la estructura, que sería el campo organizacional, tiene muchos enfoques desde los cuales ser estudiado y presenta, quedaron en el caso de mi tesis, muchas futuras líneas de investigación. Cuando uno hace este trabajo, encuentra de que son muchas las preguntas y fenómenos que se adhieren a un solo elemento del que se está observando. Entonces, notamos que las organizaciones religiosas, en este caso, son organizaciones que están inmersas dentro de patrones culturales y que son muy permeables, incluso desde el fondo están muy articuladas en esa, yo creo que ontología, axiología, es decir, comparten, en el caso de los protestantismos norteamericanos, son eminentemente capitalistas. Solo que las lógicas que legitiman a la religión son distintas a las capitalistas, o por lo menos culturalmente no deberían ser tan compatibles, porque si no una organización religiosa empezaría a verse como una empresa y ahí perdería su clientela, su feligresía, porque compran por ser religión, no compran como si fueran, es decir, en el nivel consciente no hay una relación contractual entre el feligrés y la organización, pero en un nivel mucho más inconsciente, y por eso son eficaces, pero en un nivel mucho más inconsciente, finalmente estas dinámicas sí se dan entre oferente y consumidor, y cada vez esas lógicas, en este caso del capitalismo, se van reproduciendo y son evidenciables en el comportamiento de estas organizaciones, porque, como dirían ellas, efectivamente tenemos que subsistir, es decir, alguien tiene que pagar los costos, ¿no? Entonces, el fenómeno de las organizaciones religiosas yo creo que es un fenómeno muy interesante para estudiar, sobre todo en esa tensión de que no puedo decir que soy empresa porque dejo de ser religión y me empiezan a ver mal. Pero si solamente me enfoco en lo religioso, entonces dejo de ser eficiente, eficaz y dejo de ser sostenible a lo largo del tiempo. Esta paradoja, que finalmente es una complementariedad en vez de un choque, es un fenómeno muy interesante porque en la cabeza tanto del feligrés como del dirigente, finalmente son seres humanos construyendo y reconstruyendo discursos, significando y resignificando actitudes y prácticas que le den sentido a lo que hace. Entonces, eso hace muy enriquecedor este campo de estudio y por eso soy la primera fan de esta temática y creo que seguiré trabajándola por el resto de mi tiempo como investigadora. Espero que les haya gustado. Claro que sí, muchísimas gracias. De verdad que qué interesante cómo la vida de las organizaciones religiosas también va influyendo, pues dependiendo de los propios posicionamientos, como tú señalas, pues, del capitalismo o de otras corrientes, ¿verdad?, económicas, que finalmente también van influyendo en toda una sociedad. Entonces, muchas felicidades. La verdad es que ojalá que sigas desarrollando las demás líneas que, pues obviamente se desprenden siempre de una gran investigación y que el día de hoy nos has permitido conocer tu investigación y nos has permitido a partir de tu ponencia pues darnos un panorama también distinto respecto de este tema. Muchas gracias a ti y muchas felicidades. Pues continuamos con nuestra siguiente participante a efecto que pueda dar sus conclusiones. Sí, gracias. Me gustaría retomar un poco de lo que decía Lorena sobre esta lógica capitalista que se va permeando en diferentes organizaciones. En este caso, por ejemplo, pues ella estudia instituciones religiosas y de pronto, bueno, organizaciones religiosas y de pronto se ven permeadas por esta lógica. Y he leído otras tantas investigaciones con
con esta lógica, o sea, con esta resolución, ¿no? De sus organizaciones, aunque parecen no ser una empresa, tienen estas lógicas capitalistas dentro de las organizaciones. Y en ese sentido, van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con tu tema? En ese sentido es darnos cuenta cómo las organizaciones, pues obviamente no están en espacios vacíos, ¿no? Las organizaciones están obviamente en estructuras que las van formando y las van configurando. Y las organizaciones reproducen ciertos elementos de sus sistemas y los van adaptando, los van modificando de acuerdo a sus propias, no sé, sus propias, o sus propios objetivos o sus propias representaciones, no sé, simbólicas, ¿no? Por ejemplo, no sé, en el caso que ahorita estaba exponiendo Lorena, pues es un caso bien específico de cómo esa organización va a estar reproduciendo dentro de su organización ciertos elementos que vamos encontrando en las estructuras y los va transformando, ¿no? Bueno, yo lo que voy comprendiendo, los va transformando y les va poniendo otros nombres, va diciendo, esto no es esto, sino es esto, pero así como pasa en este caso, como ella lo estaba exponiendo claramente, pasa en muchas otras organizaciones con otros elementos y que de alguna manera estas reproducciones no son, ¿cómo lo podría decir? A veces tienen efectos perversos, ¿no? La reproducción y las organizaciones por lo regular suelen limpiarse las manos, ¿no? Y decir, no, bueno, no fui, o sea, cuando estos eventos de violencia, por ejemplo, en caso de acoso y todo eso, pasan, ellos se limpian, las organizaciones, no, pues es que fue esa persona en específico la que hizo tal cosa, ¿no? No sé, en el caso, lo que le decía, en el caso de acoso, de mobbing, ¿no? Vamos, para no irnos tan a los extremos como sería en el caso de acoso de género, sino acoso laboral, que por ejemplo también en el caso que yo traté fue la maternidad y pues las mujeres con hijos sufren de bastante acoso laboral. En ese sentido, nosotros pensamos, señalamos al individuo que cometió el acoso, pero no señalamos la estructura que permite ese acoso, esa estructura. Y no solamente es todas las cuestiones de cada persona, sino en general son varios elementos de la que la organización está compuesta que permiten, validan, reproducen estas violencias o estos elementos que detonan en algún momento en un evento muy particular o en un acontecimiento en términos isequianos que pues que vamos a poder pues visualizar claramente, ¿no? Que sería ya dos individuos, uno acosando al otro, y pues ese ya sería el acontecimiento que nosotros ya vamos a poder visualizar, ya ese abrupto que ya vimos de la estructura. Pero a mí sí, o sea, esa es como la conclusión que me gustaría dejar en este sentido de las organizaciones. Están en espacios con elementos culturales, y no sé, en el caso de, por ejemplo, también de lo que exponía un poquito Jessie, o sea, no sé, a mí me encanta Bourdieu, pero bueno, o sea, Bourdieu pues también expone todas estas situaciones, no sé, por ejemplo, el hábitus tiene todas las cuestiones de clase y todo eso, que está un poquito relacionado a lo que estoy diciendo de estamos en espacios en donde se nos inculca a comportarnos de cierta tal cual manera, y las organizaciones no están exentas de eso. Las organizaciones, por mucho que tengamos nuestras culturas organizacionales o nuestras culturas corporativas que pues tratan de guiarnos hacia ciertos valores, hacia ciertas actitudes, terminamos
obviamente porque estamos dentro de estos espacios, dentro de las organizaciones, reproduciendo actitudes que son violentas. Entonces, en ese sentido, pues vale la pena analizar esta reproducción y también pues darnos cuenta cómo se está viendo en nuestras propias organizaciones. No sé, por ejemplo, en las universidades, ¿no? Que no estamos exentas de este tipo de situaciones y que a veces no nos percatamos de todos estos elementos que de alguna manera permitieron que cierta o tal persona cometieran ciertos actos violentos. Y pues ya, es todo. Muchas gracias, Erika. La verdad es que tienes toda la razón. A veces podemos tener un marco normativo que combatan los diferentes tipos de violencia o de acoso, ya sea sexual o laboral. Sin embargo, dentro de una organización se pueden validar al interior cierto tipo de conductas, dando como consecuencia justamente un funcionamiento paralelo a veces de lo que es el Estado de Derecho y cómo, dependiendo en los contextos donde esté inserta la organización, tanto como bien señalas culturales, puede ir tomando un rol muy particular al interior, digamos, esa parte, como bien señala ahorita nuestra siguiente participante, la parte subjetiva, ¿verdad? De cómo se va manejando y de qué se va permitiendo al interior de una organización respecto de validar o no ciertos tipos de actitudes, ya sea de acosos de diferentes tipos, y que eso va a influir de mucho, en mucho la parte del funcionamiento de la organización en específico. Muchas gracias, muy interesante. Y bueno, pues finalmente con nuestra tercera participante, quisiera igual pedirle que nos diera sus conclusiones respecto de este tema tan interesante, donde ha citado ahí a Bourdieu y que pues justamente nos va a señalar ahora. Adelante. Nada más para hacer como un comentario acerca de lo que decía Erika. Esta parte yo creo que es bastante interesante en cuanto a las estructuras y todo lo que decías, ¿no? Decías, se le da un peso a esta parte de lo que es la violencia, pero no se enfoca tanto a lo que es la estructura, ¿no? Y también lo retoma, ¿no? Acerca de lo que es la estructura estructurante. Y bueno, eso nada más como comentario para que pueda ayudarte para comprender un poco más esta parte de cómo se estructura y cómo cierta similitud de esta violencia que se da a través de ello. Pero bueno, eso no solamente es un comentario en cuanto a la parte de lo que es la investigación, bueno, la temática como tal de este caso, es esta cuestión subjetiva y de esta producción cultural que se va a través de un campo, que creo que eso ya no lo puedo explicar, pero lo voy a explicar brevemente, en cómo este campo se da a través de una red, y esta red tiene ciertas configuraciones en estas relaciones que se van dando a través de posiciones. Este tipo de relaciones van a ser que bien se pueden estudiar dentro de las diferentes organizaciones, como bien lo mencionaba Lorena, en las cuestiones religiosas, en los científicos, artísticos, políticos, económicos, intelectuales. Todos estos tipos de organizaciones que se van a estudiar van a ser vistos a través de un espacio y un tiempo. Y es lo que menciona a través de estas relaciones sociales. Estos campos van a ser concebidos como estos espacios sociales que van a ser dinámicos estructurantes, donde en esta cuestión ya compone esta parte de lo que las estructuras estructurantes, que es lo que comentaba. En esa conformación vienen ciertos objetivos, intereses de los individuos, y cómo van a ser estos objetivos este juego. Este juego va a estar basado a través de los agentes y las estrategias que tienen a través de ellos. Esas posiciones que se van dando, eso es todo lo que estoy mencionando, es cómo se va construyendo esta cuestión de lo que es la subjetividad, ¿no? Tal vez no empecé con el título, pero básicamente va teniendo un hilo conductor para cómo llegar a esta parte. Entonces, estas estrategias y estas reglas de juego van a ser a través de posiciones y vienen ciertas dependencias en unos sistemas que son integrados a través de redes. Estas redes tienen ciertos aspectos y agentes sociales que van a permanecer de manera que pueden ser dinámicos o que pueden ser permanentes. Estos se van a estar moviendo dentro de las organizaciones y posteriormente estas agentes, estas instituciones, pues pueden tener ciertas estrategias y estructuras, ciertas estrategias dentro de las estructuras para poder llegar a conocer los diferentes tipos de capitales
que nos ayudan a comprender cómo se genera este tipo de situaciones dentro de las organizaciones. Él nos mencionaba, Bourdieu nos menciona acerca de cómo se categoriza y cómo él empieza a categorizar la forma de los capitales. Él nos dice, no solamente es el capital como tal, ¿no? Hay diferentes tipos de capitales que se van a ver enfocados en las diferentes investigaciones que lleva a lo largo de toda su vida, de cómo menciona este tipo de cosas. Habla de lo que es el capital económico, el capital cultural, el capital social y el capital simbólico. La dimensión para estudiar lo que es la subjetividad nos podemos ir sobre el capital simbólico, sin dejar de lado los demás tipos de capitales que son básicos y centrales para poder explicar lo que es esta subjetividad. El capital económico visto solamente como es, no solamente como esta cuestión monetaria, sino como ciertas cuestiones que generan este tipo de material económico. Habla de lo que es el capital cultural, y este tipo de capital cultural no lo ve solamente como una cuestión de lo simbólico, sino como un plus que se le da a ciertas personas dentro de un grupo o dentro de la organización que tienen acceso a diferentes tipos de conocimiento. Entonces él menciona este tipo de capital que se les está dando, no solamente es un capital simbólico, sino va un poco más allá y tiene diferentes dimensiones, así como lo es el capital social, donde habla de las diferentes relaciones y de las diferentes relaciones sociales que se manifiestan dentro de. Y el capital simbólico, donde adquiere ciertos elementos de todos los demás, pero sí tiene un nivel de profundidad un poco más amplio, donde habla ya de lo que se legitima, de lo que ya se acepta, habla de la violencia simbólica, habla de diferentes aspectos que son relevantes para poder comprender cómo se genera dentro de las organizaciones ciertas cuestiones, y que, bueno, a final de cuentas, vistas no solamente desde lo subjetivo o desde lo simbólico, dándole un peso a lo que también encuentra con lo que es la relación del poder. Bueno, teóricamente hay bastante tema para poder ser y seguir haciendo investigaciones que se dediquen no solamente a lo que es lo simbólico, sino también la relación con los diferentes aspectos que tienen en las organizaciones. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias, qué interesante, porque bien refieres un aspecto mucho, no solamente a veces nos enfocamos en un problema, dejando de ver otros aspectos más amplios como los que tú ya estás señalando. Y a mí me ha dejado de verdad muy satisfecho estas tres exposiciones, porque incluso ustedes mismas pueden advertir cómo las mismas se pueden imbricar, digamos, se interrelacionan, y que finalmente tienen por objeto analizar las diferentes problemáticas respecto en este tema de género, de violencia, del discurso, de cómo se utilizan ciertos aspectos subjetivos, simbólicos, y que van dando como consecuencia todo el funcionamiento de todas las organizaciones. La verdad es que me estoy muy contento. Quiero agradecerles de verdad su participación en este 18 Congreso Internacional de Análisis Organizacional. Es para nosotros de verdad una gran satisfacción tener ponentes tan destacadas como ustedes, con temas además de suma relevancia, no solamente actual, sino para responder a las problemáticas, sin duda alguna, del futuro. Muchas gracias a todas por su participación. Quiero también reconocer a la doctora Yunitzilin Rodríguez por esa brillante moderación, siempre con una mano dura respecto del tiempo, y también a nuestro apoyo técnico que tenemos en este momento, y a toda la organización del Congreso. Muchas gracias. Y entonces ahora sí, si podemos pasar a la foto grupal, ¿verdad, doctora? Adelante. Sí, para que activen todas y todos sus cámaras. Sí, si pueden activar sus cámaras, las que puedan. Ya algunas me escribieron en el chat y me comentaron que no sirve la cámara, pero la mayoría de quienes pudieran activar sus cámaras para que se pueda tomar la evidencia fotográfica de quienes estuvimos presentes en esta interesante, productiva mesa, y que me encanta que hayamos cada vez más personas que estemos ahí haciendo el análisis de estas problemáticas. Muy bien. 1, 2. Ya está. Muy bien, pues eso es
todo por el día de hoy. Las y los esperamos el día de mañana en esta mesa igual. Vamos a estar el doctor Luis Gerardo Samaniego y su servidora como moderadores y moderadoras, pero además las y los invitamos a permanecer en la inauguración de este congreso, que como ustedes han visto el programa es muy interesante, abarca diversas mesas y temáticas de las que todas y todos podemos aprender sin duda. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.